buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más, una semana más a Criptonegocios. Bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española con todo el análisis, con toda la actualidad y como siempre con los mejores expertos. Hoy estamos todos pendientes de FTX, empiezan a salir algunas noticias que apuntan a que tienen hasta 7.000 millones de dólares en criptomonedas, unas monedas de las que se van a ir deshaciendo durante los próximos meses, más o menos unos 200 millones cada semana. Estos rumores, estas noticias que empiezan a aparecer, están tomando al mercado. Tenemos a Bitcoin a punto de perder los 25.000 dólares, caídas en las principales altcoins, en las principales criptomonedas y sobre todo mucho miedo de nuevo con FTX, que ya trajo problemas, ya fue el principal catalizador del mercado bajista que comenzó hace prácticamente un año y vemos pues, que sigue haciendo estragos, sigue haciendo daño en el mercado cripto. Hablando de daño, desde luego, si hay una economía que está sufriendo, por lo menos está sufriendo un desafío, es la economía de Estados Unidos, que claro, están empezando a pensar tomar algunas medidas, intentar protegerse de alguna forma ante esta desdolarización que poco a poco van impulsando los BRICS. Incluso empiezan a plantearse lanzar su propia CBDC. Para que se hagan una idea, de los 195 países del mundo, 130 están pensando en estos momentos lanzar una moneda digital de los bancos centrales, una famosa CBDC. Por lo tanto, el 98% de la población mundial apunta a lanzar sus respectivas CBDCs, facilitando, sobre todo con el objetivo de facilitar las transacciones transfronterizas. El desarrollo de las CBDCs empezó a cobrar impulso precisamente después de que la alianza de los BRICS pidiera la desdolarización a principios de este año. El uso a gran escala de monedas digitales aprobadas por los bancos centrales de los países en desarrollo podría poner en peligro al dólar estadounidense. Ya les hemos contado, de hecho, durante los últimos días que en la Fed empiezan a hacer algunos movimientos. Primero lanzaron FedNow hace apenas unos meses y ya empezamos a tener declaraciones de algunos de los miembros de la Reserva Federal en este sentido. Por ejemplo, Michael Barr, el vicepresidente de supervisión de la Reserva Federal, confirmó que Estados Unidos está sopesando y podría lanzar una moneda CBDC en el corto plazo. Apunta, en este caso, el Banco Central, que es una opción que todavía está lejos, que tienen que decidir si emitir o no una CBDC, pero también enfatizó en que el lanzamiento de una moneda estable en dólares podría amenazar la estabilidad financiera de la economía estadounidense en general. Decía que el lanzamiento de una moneda digital estable basada en el dólar podría plantear algunos peligros significativos para la estabilidad financiera, la política monetaria y el sistema de pagos de Estados Unidos. Es cierto que dice esto cuando ya están haciendo una especie de banco de pruebas con FedNow, con la que llevan ya varios meses, por lo menos recabando algunos datos y sopesando de esta forma si lanzan o no al final su dólar digital, su CBDC. En este caso también Barr exclamó que la Reserva Federal no ha tomado ninguna decisión todavía sobre la emisión de una CBDC, pero que podría considerar explorar esta opción solo si el Congreso se lo permite. Dice que la Reserva Federal no ha tomado ninguna decisión sobre la emisión, que solo van a proceder a este lanzamiento con un claro apoyo del Poder Ejecutivo y con una legislación que autorice el Congreso. Además, añadió que la investigación y el hecho de llevarla a cabo son, desde luego, dos situaciones muy diferentes de la toma de decisiones sobre los próximos pasos a tomar en términos de desarrollo del sistema de pagos y que están todavía muy lejos de esta conexión. En conclusión, de momento parece que Estados Unidos no va a lanzar su propia CBDC, como les decimos, sí que ha lanzado FedNow, con el que están empezando a probar, a recabar algunos datos y sobre todo pues a intentar poco a poco pues consiguiendo la aprobación, en este caso de los estadounidenses. Ya saben que, por ejemplo, en China están bastante más avanzados con el yuan digital, el euro digital también empieza a dar pasos cada vez algo más rápidos, pero Estados Unidos, a pesar de este desafío por parte de los BRICS, sigue sopesando, sigue planteando la opción de lanzar o no su propia CBDC. Uno de los catalizadores, uno de los puntos a tener en cuenta durante este año, pero como les decíamos, estamos pendientes del mercado cripto, pendientes de FTX, que una vez más vuelve a traer problemas al mercado y precisamente vamos a ello, vamos a repasar cómo está el mercado después de todas estas elucubraciones, estos rumores de una posible venta por parte de FTX. Empezamos a repasar el top 10. Nos fijamos en el mercado cripto, que viene con caídas en las últimas horas, también en la última semana, sobre todo con el foco puesto en Bitcoin, con un nivel clave en los 25.000 dólares, un nivel que apunta a perder durante los últimos minutos, durante las últimas horas. Tenemos caídas en la última semana de un 2,46%, en las últimas 24 horas, como les decía, vuelve el miedo al mercado cripto, vuelven las caídas, en este caso del 2,33% hasta los 25.177 dólares. Enseguida analizamos estas cuestiones porque, como les decimos,
este nivel de los 25.000 es muy importante a corto plazo para Bitcoin. En segundo lugar tenemos a Ethereum, que cae algo más durante los últimos 7 días, se deja un 3,80%, en las últimas 24 horas también caídas del 3,36% hasta los $1.564. En el caso de Ethereum, ya les decíamos, será importante no perder la cota, el nivel de los 1.600 que ha perdido en las últimas horas. En cuarto lugar tenemos a BNB, también con caídas del 3,95% en los últimos 7 días, en las últimas 24 horas caídas de cerca del 3% hasta los $206, ahí ven ustedes el gráfico, cerca de perder el punto de los $200, que también sería clave para este activo. En sexto lugar tenemos a Ripple, es una de las que más está cayendo durante la última semana, se deja un 6,12% en los últimos 7 días, en las últimas 24 horas caídas importantes, también del 4,83% hasta los 47 centavos. Séptimo lugar para Cardano, se deja un 5% en los últimos 7 días, en las últimas 24 horas caídas de más del 2% hasta los 24 centavos. Octavo lugar para Dogecoin, también está cayendo en la última semana, en su caso se deja un 4,27% en las últimas 24 horas, 1,83% abajo hasta los 6 centavos. Octavo lugar. Noveno lugar para Solana, esta es la que más cae dentro del top 10, se deja más de un 8%, enseguida les vamos a contar los detalles, pero precisamente FTX, la criptomoneda que más posee, más allá de FTT, es Solana, unas tenencias que llevan alrededor de unos $700 millones y que podrían directamente tumbar este activo. Ya vemos con caídas de más del 8%, en las últimas 24 horas cae un poquito menos, un 1,90% hasta los $17,85. Décimo lugar para Tron, está en positivo en la última semana, es la única que se salva dentro del top 10, sube medio punto porcentual, 0,50% arriba en la última semana, en las últimas 24 horas caídas del 0,92% hasta los 7 centavos. Por último, nos fijamos en Toncoin, la que más está cayendo dentro del top 10, se deja un 12,11% en los últimos 7 días, 4,94% abajo en las últimas 24 horas, hasta los $1,68. Así está el mercado cripto en estos momentos, vuelve el miedo, vuelven las malas noticias para el mercado cripto, vuelve FTX a estar en el foco y a provocar caídas en el mercado cripto. Enseguida les contamos todos los detalles, todas las noticias, pero ya lo saben, estamos pendientes de todos los directos y vamos a conectar con el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, está hablando en estos momentos, le escuchamos y se lo contamos. Around the world, channeling our IMF SDRs back for use for developing countries and finding ways, as I said, to stretch balance sheets to unlock more funding. The UK is looked to as a leader in all of these areas, and not least we're announcing conditional capital increase for the IRBD, Mr. Speaker. All of these things together position us as a thought leader in changing the international financial system. It was a subject of my interventions at the G20, and the Development Minister, as I said, is taking forward this work at pace with our allies. Thank you, Mr. Speaker. I welcome my right honourable friend's statement, and in particular welcome inclusion in the communique to the G20 AI principles. And I'd like to press my honourable friend as to what further work he and the United Kingdom will be doing ahead of the AI summit in November to ensure that work on the safety of AI more than outpaces work on capability, and that we can move towards a meaningful principles-based approach to the safe use of this vital new technology. Can I thank my honourable friend for the question? He's absolutely right about the need for global cooperation when it comes to AI safety, a technology that obviously doesn't respect national borders. Again, this is an area where the UK is demonstrating leadership, building on our expertise and leading position in AI research. We are having the conversation with partners about what that principles-based approach to regulation would look like to ensure consistency across jurisdictions, but also seeing what we can do to make sure that the UK is the leading place for that AI safety research, and that is the work of our AI task force, which is currently underway and proceeding well. Florence Session-Lomé. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I welcome African Union as a permanent member of the G20. Africa is one of the fastest growing economies. Escuchamos a Rishi Sunak, primer ministro británico, al que le están preguntando sobre la inteligencia artificial, sobre los temas que trataron en este G20. Apunta a que se está trabajando en la seguridad, en hacer un marco legal en torno a la inteligencia artificial, sobre todo pues que proteja, en este caso, a los ciudadanos, y que Reino Unido está siendo líder en esta materia.
what strategy and steps his government had towards a strategy for the continent. Can I thank the Honourable Lady for her excellent question, and I join her. We are delighted to agree African Union membership of the G20, and she's right to highlight the importance of Africa, increasing importance of Africa in global affairs. Over the next decade or so, Africa's population will double to 2.5 billion people, with 60% of those under the age of 25. But also, Africa contributes just 4% of global emissions, but is home to 35 of the 50 countries most at risk from climate change. So it's important we're engaged and supportive. I can tell you what we are doing is, now that we've left the European Union and are in charge of our trade policy, we've changed our tariff structure so that 98% of goods imported into the UK from Africa will enter tariff-free. We are making sure that our Just Energy Transition partnerships help countries like South Africa with their transition, mobilising billions of dollars of support. And next year we will be hosting the Africa Investment Summit with over 20 different countries, because the UK, as measured by FDI, is the largest investor in the continent. Looking forward. Speaker, in an ever more dangerous world, having allies and partners is really important, and trust is so important to keep those allies. So can I thank my right honourable friend for the commitment he made on climate change. It was a commitment we gave in Glasgow at COP, and this shows that Britain is a country that keeps its promises. Would you like to show examples of how that money is going to be spent, how it will make our allies and partners stronger, and how that will help strengthen our own security too here in the UK? Well, can I thank my honourable friend for all her work in this area, and she's right, it's important that we do meet our commitment to £11.6 billion of international climate finance, and this particular investment will ensure that we do that. It was warmly welcomed by partner countries at the G20, and she will know the importance of giving money through this multilateral fund rather than bilaterally is that it can be leveraged at multiple times. So every pound that we contribute will be able to be used multiple times more, attract more capital, and in that way we are helping to fund literally hundreds, if not thousands, of projects across the world, and I know that our countries that benefit from them are extremely grateful for us. Thank you, Mr. Speaker. In his private meeting with Mr. Modi, escuchamos a Rishi Sunak, que está hablando sobre dos cuestiones. Primero, el crecimiento de África a nivel global. Dice, bueno, pues que es evidente, ¿no?, el crecimiento que está teniendo este continente, que es importante que haya un compromiso y que además haya colaboración entre todos los países. También le están preguntando por el cambio climático, la inversión que está haciendo Reino Unido en cuanto al cambio climático. Dice que, bueno, que el compromiso de Reino Unido en esta materia que es clave, que es evidente y que además el gasto que ha hecho Reino Unido en los últimos meses ha sido confirmado y alabado por el propio G20 en esta reunión que tuvo lugar el pasado fin de semana y que fue presidida por India. Seguimos escuchándole. Well, Mr. Speaker, supporting democracy and human rights is a core part of our engagement, not just with India, but with all countries that we engage with. And when it comes to the position or situation in Kashmir, my view is it's not for the United Kingdom to prescribe a solution or act as a mediator in that situation. Shailesh Farah. Speaker, Article 30 of the G20 Leaders' Declaration speaks of delivering quality education. Mahatma Gandhi said, and I paraphrase, that if you educate a man, you educate an individual. If you educate a woman, you educate a family. The UK is certainly doing as much as it can to ensure that those who need education across the globe receive it, especially girls and women. Could the Prime Minister give an assurance that the UK will do all it possibly can to ensure that the other members of the G20, including new member the African Union, do their bit to ensure that the girls and women in their countries and across the world are educated? Well, Mr. Speaker, it was a privilege to visit Rajgarh and pay tribute to Gandhiji's work. And my honourable friend is absolutely right to highlight the importance of equality and access to women's education. I was very pleased that Prime Minister Modi made this actually a central theme of the G20 summit, so it's something we discussed. And in this House, we should all be proud of the UK's contribution, where over the last several years we've helped educate over 8 million girls as part of our development program. Seguimos pendientes de Rishi Sunak, que en este caso le están preguntando sobre la igualdad de oportunidades, que los hombres y las mujeres porque tengan el mismo acceso a la educación, uno de los principios que se han
que han tenido lugar en esta declaración del G20 y que Rishi Sunak está diciendo, bueno, pues que está totalmente de acuerdo con ello. Nosotros seguimos pendientes de esta comparecencia, conectaremos, es algo importante, pero vamos a pasar a contar las noticias más importantes del mundo cripto. En las últimas horas vamos a repasar las Crypto News. Empezamos con la noticia más importante de las últimas horas. Lo comentábamos al principio del programa. FTX sigue en el foco. Tiene hasta 7.000 millones en criptomonedas, de las que va a empezar a deshacerse en los próximos días, en los próximos meses, más o menos. Tiene permitidas unas ventas de unos 200 millones por semana. Esto está tumbando al mercado cripto y sobre todo con el foco especialmente puesto en algunos activos. Por ejemplo, apuntan a que tienen unos 1.100 millones en Solana. También va a haber caídas en los próximos meses en el token nativo de FTX, FTT, y como les decimos, bueno, FTX, que fue el principal protagonista el año pasado, en este caso para mal, con la quiebra, una de las mayores estafas que se ha vivido en el mundo cripto en toda su historia. Ya saben que SBF, su propio CEO, está en la cárcel desde entonces. De hecho, está pidiendo salir de la cárcel en las últimas horas porque dice que no tiene buen acceso al wifi, que el ordenador no puede conectarse a internet. Pero más allá de todas estas noticias, vuelve el miedo al mercado cripto, vuelven las caídas y sobre todo vuelve a estar en el foco FTX. Enseguida vamos a contarles todo lo que puede suceder en las próximas horas, en los próximos días, en los próximos meses, porque bueno, pues se vienen caídas importantes en torno a esta noticia. Vamos a hablar en este caso de una noticia histórica, también para mal. Un usuario desconocido ha pagado una comisión de $510.000, más de $500 mil, por una transferencia de 0,074 Bitcoin. Transfirió unos $2.100 en Bitcoin y pagó una comisión de $510.000 por ello. El periodista chino Colin Wu ha informado sobre una transacción inusual con Bitcoin, donde este usuario pagó una comisión de $500.000. Según él, un usuario desconocido pagó bueno, una cantidad extraordinaria de satoshis como comisión a los mineros para transferir una cantidad pues tampoco muy elevada, de 0,074 Bitcoin. El tamaño de la comisión ha sido el más grande de la historia. Como dato curioso, el usuario pagó por esta transacción más de 481.000 veces su valor real. Una auténtica barbaridad. Vamos con más noticias. En este caso atañen a Vitalik Buterin, al fundador de Ethereum, al que han hackeado la cuenta de X y han drenado billeteras, han robado más de $691.000 de billeteras de sus víctimas. Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum, ha visto comprometida su cuenta de X, antes Twitter, según un destacado investigador de blockchain. Este incidente ha llevado a las víctimas a perder unos $700.000 después de hacer clic en un enlace malicioso. En un post publicado el 9 de septiembre, Dmitry Buterin, el padre de Vitalik, anunció que la cuenta de su hijo había sido comprometida. El hacker compartió un enlace malicioso, un supuesto token no fungible conmemorativo gratuito disponible, de esta forma tentando a las víctimas a conectar sus billeteras antes de robar finalmente todos sus fondos. Y terminamos con otra noticia pues que no es del todo buena para el mercado cripto, sobre todo para los amantes de Polkadot, que han visto cómo ha caído un 93% para cotizar en mínimos desde 2020. La actividad de desarrollos de protocolos centrales de Polkadot ha alcanzado un máximo histórico a principios del tercer trimestre de 2023. De hecho, ha logrado mantenerse por delante de proyectos como Ethereum, Chainlink o Cardano. Sin embargo, a pesar de tener mucha credibilidad en este sector de desarrollo, Polkadot tiene una débil actividad en su cadena. Los datos de Token Terminal revelaron que los usuarios activos han estado por debajo de los 20.000 en las últimas semanas. Se trata de una caída significativa en comparación con su máximo del último año, que viene a ser de unos 181.000, 9 veces más. En cuanto a los precios, DOT cotiza actualmente a un nivel que se registró por última vez en 2020. De hecho, el volumen comercial de Polkadot se ha reducido significativamente con el tiempo, lo que pone de manifiesto el interés cada vez menor en torno a estos niveles de precio actuales. Una altcoin más con caídas de cerca del 90%, Polkadot, una de las que más se hablaba hace apenas un par de años y que sigue sufriendo caídas importantes. Precisamente sobre esto vamos a hablar, sobre las caídas que estamos viendo en las últimas horas, lo que puede suceder en las próximas semanas, todo lo que tiene que ver con estas posibles ventas por parte de FTX que han devuelto el miedo al mercado cripto, como siempre, con los mejores expertos, los mejores analistas. Vamos con una breve pausa y enseguida volvemos aquí en Negocios Televisión. En Arquia Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados
tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Acciones o fondos ETFs? Estoy hablando con mi agente de bolsa. ¿Con tu agente de bolsa? Pero eso hoy en día se puede invertir más fácilmente. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Tu hijo tiene razón. Si quieres empezar a invertir, lo mejor es hacerlo con XTB. Gracias por echarme esa mano, Iker. XTB siempre tiene algo para todos. Inversión, análisis y formación. Aquí tengo todo lo necesario para tomar las mejores decisiones financieras. Una cuenta que se abre sin formalidades innecesarias. Ya está. Todo listo. Bienvenido. Así es como debe ser. Y una app intuitiva y fácil de usar. Con solo unos clics. Invertido. Y si quiero aprender, hago un curso online. Yo invierto con XTB. Abres tu cuenta online y tienes acceso a formación, análisis y miles de instrumentos financieros, incluyendo acciones y ETFs sin comisiones. Invertir implica riesgos y puede no ser adecuado para usted. Ya estamos de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión. Vamos con el análisis on-chain y también para explicarles lo que puede suceder en los próximos días después de estas noticias en torno a posibles ventas de FTX que tienen un total de 7.000 millones de dólares en criptomonedas, una auténtica barbaridad que está devolviendo el miedo al mercado cripto y viene a explicarnos cómo puede afectar Carlos Lozano, fundador de Plan BTC, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Placer tenerte por aquí en una semana, Carlos, que apunta a movidita, ¿eh? Este fin de semana ya ha empezado a moverse la cosa con estas noticias en torno a FTX, estas posibles ventas. No sé cómo lo ves, sobre todo a corto plazo, porque empezábamos la semana pasada cerca de los 26.000, cada vez estamos más cerca de los 25.000, incluso de perderlos. No sé cómo ves un poco la deriva del mercado cripto, sobre todo más si nos ceñimos al corto plazo. Pues es curioso, Sergio, porque fíjate que la salida de mínimos de los 25.000 por allá en julio vino de la mano de ese FOMO, podríamos decir, de los ETFs de Bitcoin al contado. Luego la zona de máximos anuales nos la dio ese supuesto caso Ripple contra la SEC y ahí todo eran alegrías y nos estaban marcando zona de techos. Y ahora parece que tenemos lo mismo, pero en el lado opuesto, ¿no? Estamos viendo, como tú bien antes has explicado, todos los problemas que podríamos ver por las liquidaciones de tokens de FTX. Y ahora vamos a pasar a ver en la primera gráfica on-chain que realmente esos 200 millones de dólares, si se liquidan en un día en Bitcoin, es ridículo. Realmente no tiene nada que ver con el volumen que se mueve en la red y no afectarían nada. Pero bueno, te voy a dar mi punto de vista de cara al corto plazo a nivel técnico, porque creo que va bien poner un poquito de contexto a lo que está pasando, ¿no? Aparte de las gráficas on-chain que traemos siempre. Y en estos momentos salimos de la zona de mínimos para completar 5 movimientos impulsivos y en estos momentos estamos generando una corrección de toda la onda impulsiva anterior. Una corrección de entre el 50 y el 61% aproximadamente, que es una corrección totalmente normal, nos llevaría probablemente a cerrar el gap que hay en torno a los 20.000 dólares, que por cierto, ese gap lo dejamos por la crisis bancaria, la quiebra de Silvergate, etcétera. Un foot que nos marcó una zona de mínimos. Así que va a ser muy, muy interesante lo que haga Bitcoin los siguientes días, concretamente este miércoles, porque aparte de esa posible venta de FTX, también tenemos el dato de inflación en Estados Unidos y se espera el mayor aumento en una tasa interanual de inflación desde septiembre del año anterior. Y recordemos que las alzas de las bolsas vinieron de la mano de ese problema que ya estaba solucionado con la inflación. Por lo tanto, si la inflación se vuelve a poner encima de la mesa, es probable que entremos en un nuevo escenario, y no solamente los índices americanos y europeos, sino también en el sector de las criptomonedas. Fíjate que estamos atacando ahora mismo
toda esta zona de aquí, que justamente entre los $25.000 y los $24.000 sería el punto límite antes de una caída más importante hasta niveles en torno a los 22.000. ¿Por qué? Fíjate que estamos haciendo un espejo del mínimo relativo que dejamos por allá a mediados de junio con toda la zona de máximos. La zona de máximos fue a limpiar todo este máximo relativo y a partir de aquí no tuvo fuerza el activo para consolidar precio por encima de toda esta zona de aquí, ¿verdad? Pues ahora estamos haciendo lo mismo, pero a la inversa. Es decir, cabe la posibilidad de que este FUD nos genere un patrón de reversión por estos niveles a partir de un nuevo ataque quizá hacia zonas en torno a los $30.000. No lo podemos descartar. Ya sabemos que el mercado normalmente hace lo contrario a lo que el sentimiento dice. Si las bolsas quieren dirigirse hacia máximos anuales, este es el motivo principal por el cual Bitcoin podría generar una zona de mínimos relativos. Sin embargo, si acaba rompiendo toda la zona de los $24.000 con contundencia, el siguiente nivel ya estaría en una corrección del 50% de todo el movimiento y eso dejaría un Bitcoin en torno a los $22.000. Así que ya os digo, el nivel clave va a ser el 24.000 y de cara a la sesión que viene el siguiente lunes estoy convencido que vamos a poder aportar una información muy chula. Los de estos niveles, de estas noticias que estamos conociendo en las últimas horas, y te decía, Carlos, que empieza a haber movimiento en el mercado cripto después de, bueno, unos meses quizás tanto paraditos, un mes de agosto, que eso sí, ha estado más movido de lo que suele suceder. Si te parece, vamos a ver precisamente la cantidad de dólares que se mueven de manera diaria en la red de Bitcoin, un poco para que los espectadores se hagan una idea, ¿no?, del movimiento que hay en el mercado, un poco de lo que está sucediendo también en los últimos días. Sí, y es muy interesante porque fíjate que estábamos hablando antes que FTX tenía 200 y pico millones, de los cuales tan solo podía liquidar 200 a la semana. Vamos a suponer que un día le da por liquidar $200 millones de Bitcoin. ¿Realmente eso es significativo respecto a la cantidad de dólares que se mueven diariamente en la cadena de bloques de Bitcoin? Pues como estamos viendo en pantalla, de manera diaria en la cadena se mueven unos 2.430 millones de dólares. Es decir, realmente no es una cifra para nosotros poder decir, hostia, pues es posible que arrastre el precio, ni muchísimo menos. Eso lo absorbería la cadena con total normalidad. No así el resto de tokens, el resto de altcoins, que evidentemente hay una mayor liquidez en esos protocolos y sí que podrían arrastrar el precio a la baja y a su vez contagiar a Bitcoin. Pero también interesante comentar cómo la última semana hemos visto una caída muy importante en el volumen de dólares movidos en la red de Bitcoin, que ya estamos testeando la zona de mínimos después de la quiebra de FTX, que a su vez coincide, fíjate, con toda la etapa justo antes del bull run del 2021. Por lo tanto, el mercado spot podríamos decir que está muerto y gran parte de los movimientos que estamos viendo en Bitcoin tienen que ver con el mercado de derivados, con coberturas en el mercado de las opciones o con posicionamientos en el mercado de los futuros. Pues seguimos pendientes de Bitcoin y en este caso estábamos hablando, ¿no?, de niveles importantes, estos 24.000, estos 22.000, pero claro, si nos fijamos un poco en los últimos datos, Carlos, en el último mes y medio, 2 meses, ¿se puede decir que hemos entrado ya en un mercado bajista o que se viene un mercado bajista a medio plazo? ¿Cómo lo ves? Sí. De hecho, esta gráfica es muy interesante y nos ha dado muy buenas señales de compra de cara al largo plazo. Es una gráfica on-chain que se llama SLRV Ribbons. Aquí lo tenemos aquí arriba y nos marca la cantidad de bitcoins que se mueve las últimas 24 horas dividido por la cantidad de bitcoin que se mueve en los últimos 6-12 meses. Y esto tiene como objetivo darnos una entrada de momentum del activo, siempre haciendo el análisis de fondo que hacemos. Si el activo está muy castigado y, por ejemplo, aquí tenemos 2 medias de este indicador, una media de color verde, que es la media rápida de 30 periodos, y una media lenta de 150 periodos. Fíjate que, por ejemplo, los mínimos de enero del 19, el cruce de la media verde al alza nos indicaba que había una gran actividad en el corto plazo en comparación a esos 6-12 meses, después de un movimiento de caída importante, y ahí nos estaba indicando una gran zona de compra en el mercado spot. Bueno, la siguiente señal de venta, podríamos decir, sería el cruce de la verde a la baja, a la roja, que nos está indicando que ese momentum alcista ha finalizado y ahora entramos en un mercado más bien correctivo. Y aquí abajo nos lo refleja por estas bandas de color rojo que nos refleja el cruce que hemos comentado. Bien, pues fíjate que en los mínimos después de la quiebra de FTX también tuvimos el primer cruce marcándonos la mejor zona de compra de todo este ciclo y recientemente hemos tenido un nuevo cruce de la verde hacia abajo a la roja, marcándonos que estamos en una etapa, bueno, pues similar a esta de aquí, en una dinámica que poco tiene que ver con el mercado alcista que hemos vivido desde enero hasta agosto de este año. Y eso nos lo marca por este inicio de la franja roja que tenemos aquí, que daos cuenta que en un pasado duró desde el mes de octubre
hasta el mes de mayo. Son 8 meses de un mercado lateral bajista, por lo tanto no podríamos descartar mantenernos incluso por niveles entre los 25 y los 20.000 dólares o niveles inferiores, no lo podemos descartar, desde aquí hasta el primer trimestre del año que viene. Y fíjate, porque es muy curioso que la última vez que vine por aquí, Sergio comentaba esta gráfica que nos muestra la performance del precio de Bitcoin comparándolo de halving a halving, ¿no? En verde tenemos el recorrido actual, la salida de mínimos del ciclo actual, en azul la salida de mínimos del ciclo anterior y en rojo la salida de mínimos del año 2014. Es muy interesante porque fíjate que justamente el movimiento de caída del ciclo anterior vino de una semana que no se pille también en este ciclo. Es que parece ridículo, pero bueno, fíjate cómo también el día de hoy, a falta de un día exactamente para que en el mismo ciclo, pero anterior, tuviéramos esa caída que llevase a perforar a Bitcoin toda esta zona de mínimos, ha coincidido también a la perfección con la perforación de los 25.000 dólares. A partir de ahí, ¿qué es lo que pasó? Fíjate, hemos hablado del nivel de los 24.000 dólares, ¿verdad? En el ciclo anterior, toda esta zona de aquí, vamos a entenderla como el nivel de los 24.000 dólares. Si nosotros llegamos a los 24.000 y recuperamos con fuerza el nivel de los 25.000, es posible entrar en un movimiento alcista que lleve a Bitcoin a la zona de los 30.000 dólares aproximadamente. Así que vamos a estar muy, muy atentos con lo que pase esta semana, tanto por el dato de inflación de Estados Unidos como también por estas potenciales liquidaciones de FTX, porque nos va a dar muchas pistas de cómo va a ir este mes de septiembre, que estacionalmente es tan bajista. Y también, para finalizar, fíjate cómo en esta gráfica nos recoge en color azul, por ejemplo, desde que rompimos los máximos del ciclo anterior, y en color rojo desde que rompieron los máximos de todo este ciclo, ¿vale? Nos recoge los 3 ciclos de Bitcoin desde su ruptura de máximos. Fíjate cómo en el ciclo rojo toda la zona de suelos del bull market fue rota en la salida de mínimos. Sin embargo, aquí no hemos sido capaces de romper el nivel del suelos del bull market del año 2020-21. La hemos testeado y hemos tenido un rechazo. No así como sucedió en la misma parte, pero en el ciclo anterior, lo cual nos está diciendo que quizá hay cierta debilidad, una mayor debilidad, mejor dicho, que en el ciclo anterior. Así que, bueno, no podemos descartar volver a zona de mínimos porque, bueno, luego en la última gráfica hablaremos de cuál es el siguiente soporte en cadena. De momento, Carlos, vamos a hablar del corto plazo. Siempre se habla, ¿no?, de invertir a largo plazo, sobre todo en un activo como Bitcoin, que a largo plazo, pues, bueno, prácticamente a todos los inversores termina dándoles cierto rédito, pero nosotros, Carlos, vamos a enfocarnos en el corto plazo y sobre todo en los operadores a corto plazo. ¿Cómo les está yendo la cosa? ¿Están ganando? ¿Están perdiendo? Cuéntanos. Pues les está yendo regular. les está yendo bastante regular ahora mismo. Tenemos que tener en cuenta que venimos de un periodo de castigo muy, muy importante, creo que es el bear market más largo de todos, y en este caso estamos viendo en pantalla el supply que tiene el operador de corto plazo, las pérdidas o ganancias no ejecutadas. Daos cuenta que cuando tenemos un valle rojo, este operador entra en capitulación y cada vez que el activo tiene algún movimiento de rebote de alivio, este operador decide vender generando una presión adicional a la baja hasta que vemos un cambio de dinámica, ¿no? Que, por ejemplo, en el ciclo anterior fue la cantidad de dinero que se imprimió por parte de Estados Unidos que generó, pues, los mercados actuaron como catalizadores, podríamos decir, y cambió esa perspectiva de capitulación. Bueno, pues daos cuenta que todo este ciclo de aquí, que ha sido desde la caída aquella tan importante en diciembre del año 2022 hasta prácticamente la salida de mínimos, este operador ha estado en capitulación, algo muy similar a lo que ya vimos en el ciclo anterior. Ahora, ¿qué es lo que ha venido después? Pues este rally de alivio, que este operador podríamos decir que ha estado en una etapa de miedo, pero bueno, con ganancias importantes porque ha sido un recorrido al alza del 100%. Algo bastante similar a lo que ya sucedió en el ciclo anterior. Pero, ¿qué viene después? Lo interesante, ¿qué viene después? Después viene un periodo de capitulación también bastante importante con varios valles rojos a la baja, lo cual nos está indicando que probablemente los movimientos de impulso que vengan a futuro, los siguientes meses o las siguientes semanas en Bitcoin, este operador lo utilice para vender en zonas break-even y generar una presión adicional a la baja hasta que haya algún catalizador que le cambie el chip. Hasta el momento, pues, lo más probable es entrar en este tipo de periodos y como mínimo desde aquí hasta el rally navideño, mi perspectiva es bajista para el activo. Al igual que era alcista cuando nos vimos en la radio hace ya algunos meses hasta verano, y te comenté, a partir de verano la cosa se tuerce, pues ahora es bajista, ¿no? Y espero que de cara al año que viene podamos tener otro tipo de narrativas. Bueno, también esta gráfica nos arroja la cantidad del supply del operador de corto plazo que está en pérdidas. Normalmente cuando solemos verlo en estas zonas,
que son niveles de más de 2.700.000 bitcoins en pérdidas de este operador, son zonas de máximo dolor a partir de las cuales cuesta mucho retroceder. Fíjate que aún podría quedarle algún recorrido al alza hasta llegar a estos niveles, y estas caídas podrían coincidir con un Bitcoin en zona de los 20.000. Y para finalizar esta sección, en pantalla tenemos la cantidad del supply que tiene el operador de largo plazo, el holder, que en estos momentos tiene más de 14.748.000 bitcoins, que se dice pronto, y el operador de corto plazo tiene 2.451.000. ¿Qué es lo interesante de esta gráfica? Mirar el delta, que es el diferencial entre el supply del operador de largo plazo y el supply del operador de corto plazo. ¿Por qué? Porque cuando el delta nos marca un repunte y nos lo marca con esta línea de color rojo al alza, nos está indicando que está entrando nuevo dinero dentro del ecosistema, y que está entrando nuevo dinero dentro del ecosistema. Y eso, cuando tenemos a un Bitcoin retrocediendo, nos está marcando zona de mínimos. Por lo tanto, sería interesante ver, que por el momento no lo está siendo, cómo esta línea de color rojo nos marca algún repunte alcista, indicándonos que está entrando nuevo dinero dentro del ecosistema. Por el momento, y a diferencia de, por ejemplo, los mínimos de Silvergate, los mínimos anuales, los mínimos de junio y los mínimos también de los 25.000, no estamos teniendo este repunte. Por lo tanto, parece que no son niveles interesantes para que entre nuevo dinero dentro del ecosistema. Bueno, pues para terminar, Carlos, decías que, bueno, pues que la cosa se está torciendo, es evidente, ¿no? Desde los máximos anuales en torno a los 31.000, 32.000, estamos viendo caídas más allá del FOMO momentáneo con estos ETFs de Bitcoin, pero quiero terminar preguntándote, Carlos, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es un poco el siguiente soporte que debemos fijarnos a corto plazo? Pues fíjate, Sergio, que esta gráfica nos lo marca muy bien. De hecho, la caída del bicho en marzo del año 2020 coincidió con el test a esta zona. Y en pantalla tenemos en color rojo, tenemos el precio realizado del operador de corto plazo, que tantas veces hemos comentado que su pérdida es el inicio de un nuevo tramo en Bitcoin, en un periodo de capitulación para este operador, ¿no? Y ahora, una vez que se pierde ese punto, nos tenemos que fijar en la línea de color naranja y la línea de color azul. La línea de color naranja nos dice cuál es el precio realizado. Precio realizado podemos entender, no es del todo así, pero sería el precio promedio al cual todos los participantes de Bitcoin han comprado. Y ese es un punto de máximo dolor que, por ejemplo, en la caída del COVID respetó. ¿Cuál es ese punto en estos momentos? Pues fíjate que se encuentra en torno a los 20.200, 20.300 dólares. Ese sería el primer punto objetivo, que de Bitcoin tener algún retroceso adicional, probablemente esa sería una muy buena zona de compra según los datos on-chain. Así que, bueno, estaremos atentos a posibles caídas y posibles testeos a estas zonas. A los siguientes niveles, a todas estas noticias en torno a FTX, también, por supuesto, como apuntaba Carlos, las próximas subidas de tipos de los bancos centrales, cómo están controlando o no están controlando la inflación, todas estas cuestiones, desde luego, que van a afectar y mucho al mercado cripto y al precio de Bitcoin en los próximos días, y por supuesto que vamos a seguir analizándolo de la mano de Carlos Lozano, que es, como siempre, un placer tenerte por aquí, Carlos. Muchas gracias. El placer es mío, Sergio. Feliz semana. Buenas tardes. Pues nosotros enseguida volvemos, seguimos con más análisis explicando lo que puede suceder con estas caídas de FTX, y también vamos a hablar de la situación en Argentina y de cómo Bitcoin puede incluso erigirse como un salvavidas. Enseguida volvemos y se lo contamos aquí en Negocios Televisión. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión.
estamos de vuelta en Criptonegocios, seguimos contando con los mejores expertos y hoy damos la bienvenida a Negocios Televisión a Manu Ferrari, cofundador de Money On Chain, que viene a poner un poco de luz, a contarnos todo lo que está sucediendo en el mercado cripto. ¿Qué tal? Manu, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Sergio? ¿Me escuchas bien? Perfecto, perfecto. Un placer tenerte por aquí, Manu, debutando por aquí por Criptonegocios. Y si te parece, vamos a empezar tratando un poquito la actualidad. Enseguida te quiero preguntar por Argentina, quiero preguntarte por la ONG que tienes, por la situación argentina y cómo puede de alguna forma ayudar o no Bitcoin, cada uno tendrá su opinión, pero si te parece, te empiezo preguntando por todo lo que está ocurriendo en torno a FTX, estas posibles ventas, estas noticias que salen acerca de que tiene unos 7.000 millones de dólares en criptomonedas, que quiere liquidar, que quiere retirar y que quiero preguntarte cómo pueden impactar, cómo pueden afectar al mercado en los próximos días. Bueno, no sé, primero hay que ver si se recuperan y si entran en liquidez. Y mucha de esta gente que tenía esos tokens, sea Bitcoin o cualquier otra cripto que tenían, no necesariamente la van a volcar al mercado para venderla, ¿no? O sea, es como... Para mí es muy distinto, por ejemplo, al caso del exchange que estaba en Japón, que de hace muchos años y que el precio de Bitcoin era otra cosa, la historia era otra cosa, y capaz que alguno de esos se saliera, pero la gente que tenía su dinero, sus criptos en FTX, bueno, era gente que la tradeaba o gente que capaz que los holdeaba en un exchange centralizado, ¿no? Entonces no necesariamente van a salir a generar una mayor oferta en el mercado. Así que para mí sería una muy buena noticia, sobre todo para la gente que quedó atrapada y perdió todo su dinero. Conozco personalmente muchos casos, no uno, muchos casos, que afectó tanto a personas individuales como a proyectos también. Así que de vuelta, cualquier recupero de eso sería genial. Yo sinceramente igual lo veo muy difícil y no lo veo en el corto plazo factible. Bueno, de momento, Manu, apuntan a que se pueden ir deshaciendo de unos 200 millones a la semana, que en principio, bueno, pues no debería hacer mucho daño al mercado, pero sí que ya sabemos cómo se mueve el mercado, muy emocional, y en este caso pues una noticia que está afectando de forma negativa, con caídas en prácticamente todo el mercado y con Bitcoin cerca de perder este nivel de los 25.000 dólares. Ya que estamos hablando de Bitcoin, quiero preguntarte por una noticia un tanto curiosa. Lo comentábamos al principio del programa, un usuario que se ha gastado $500.000 en una transacción pues en la que ha pagado 481.000 veces más. ¿Qué ha sucedido en este caso? No sé cómo se puede explicar esto. ¿Qué le ha pasado a este hombre? Mira, aparentemente lo que dicen es el típico dedazo, ¿no? Un error de una persona, pero bueno, habrá que averiguar. Habrá que ver qué es lo que sucede y hay que ver si alguien, el dueño del pool, porque esto en realidad va a un pool, no va directo a los mineros. Bitcoin se mina de a pools, y lo que dijo es que le daba, no sé, creo que 3 horas de tiempo, si no me equivoco, no sé si eran 3 horas o 3 días, puede estar pifiándole ahí por una orden de magnitud importante, pero que le daba un tiempo para hacer reclamo por esa transacción y que si no lo iba a distribuir a los mineros. Pues de vuelta, esto va a un pool, los pools en ese sentido son medio centralizados desde el punto de vista de los rewards. No es que se cobra automáticamente por un minero. Así que, bueno, primero habrá que ver si alguien lo reclama. Y nada, yo estoy sumamente sorprendido con esto, como creo que todos los que estamos en la industria. Pues más allá de estas noticias, Manu, más allá de la actualidad, pues algún espectador no te conoce, lo comentábamos al principio, eres cofundador de Money On Chain, también tienes una ONG de Bitcoin en Argentina, eres argentino. Quiero que nos cuentes un poquito la situación económica en Argentina, también, bueno, pues cómo puede o cómo pensáis que podría ayudar Bitcoin, y si te parece, empezamos precisamente por tu ONG. Quiero que nos cuentes en qué consiste esta ONG, a qué os dedicáis, qué hacéis y sobre todo, pues cómo podéis ayudar en este caso. Primero, una aclaración muy importante. Yo soy un miembro que contribuyo en esa ONG ya de hace muchos años. Ahora me sumé al consejo directivo desde hace unos meses. Colaboro muy activamente, pero obviamente no es mi ONG en lo más mínimo. Es una ONG de la que participan literalmente cientos de bitcoiners en Argentina. Pensamos que está bueno acercar el conocimiento de esta tecnología monetaria a la mayor cantidad de gente posible, especialmente en un contexto como Argentina, donde
bueno, el dinero estatal que usa la gente está totalmente destruido, donde el Estado le gusta meterse en los bolsillos ajenos de una forma más fuerte que lo hace en otros lugares. Y bueno, hace prácticamente nada, roba al ciudadano en el día a día a través de la emisión descontrolada, ¿no? Hay una inflación del 100% anual en Argentina, o sea, eso significa que tu dinero se prende fuego en tu bolsillo. Así que bueno, en eso hay muchos bitcoiners de hace larga data de Argentina, como Diego Gutiérrez Saldívar, Rodolfo Andragne, Franco Amati, que algunos son muy conocidos a nivel internacional. Bueno, Rodolfo fue el que es el coorganizador de la Bitcoin, fundador de la Bitcoin, que es una conferencia en Latinoamérica muy importante. Dieguito es uno de los cofundadores de una sidechain de Bitcoin que se llama Rootstock. Y bueno, Franco Amati, además de organizar la ONG, tuvo varios proyectos como Signatura y otros muy early Bitcoiners. Pero primero, soy un ferviente creyente de la función que tiene la ONG Bitcoin Argentina en acercar de esta tecnología a todo el mundo, y mi rol principalmente fue en dos actividades. Una es en descentralizar, que es un proyecto dentro de la ONG, que lo que hacemos es organizar una conferencia anual, que ya este año es la cuarta edición. En la cuarta edición, este año estamos yendo a 3 ciudades. El año pasado fuimos a 3 ciudades en el interior del país. Este año ya hicimos en unas principales universidades de Argentina, que es la Universidad de Buenos Aires, fue el viernes pasado, que fueron más de 500 personas. Es una charlas introductorias, hasta muy avanzado. La idea es 0 a 100 en un día. Obviamente es introductorio, después hay que bajar a hacer doble clic en los temas porque son muchos. Y después ahora estamos yendo a Puerto Madryn, que es en el sur del país, en la Patagonia, y después vamos a ir a Mendoza a fin de septiembre. En Puerto Madryn es este viernes, y el 29 de septiembre es en Mendoza, que es la ciudad capital de una de las provincias más grandes de Argentina, ahí en los Andes. Y el objetivo de vuelta es acercar este conocimiento a la mayor cantidad de gente posible, no necesariamente a super expertos. O sea, nos focalizamos más en newbies, como decimos, gente que se acerca a esto, capaz que son pequeños empresarios, docentes, pueden ser estudiantes, la gente de a pie, ¿no? El pleb, como decimos los bitcoiners, que se acercan a esta tecnología y tienen un montón de dudas, y vamos desde explicarle qué es el dinero, que nos enseña, nos explica, hasta bajar a temas como, bueno, finanzas descentralizadas, o sea, súper avanzado, o hacerles bajar una wallet y que aprendan. Y quiero preguntarte, más allá de esta ONG, más allá de tu papel en él, precisamente por la adopción en Argentina, Manu. Hablábamos hace apenas unos días, contábamos las noticias, se sabe, bueno, pues que hace nada, la semana pasada se han cumplido 2 años desde que El Salvador anunció a Bitcoin como moneda de curso legal. Hay programas educativos en El Salvador pues que van precisamente un poco a lo que estabas comentando, ¿no? A la formación de sus ciudadanos, pero la semana pasada, hace un par de semanas, nos sorprendió una noticia que apuntaba a que Argentina tiene más presencia, tiene más adopción de Bitcoin que El Salvador. No sé si eso también se nota en el día a día, si vosotros, por ejemplo, en este caso con la ONG, también lo veis, el conocimiento y el interés, en este caso, por Bitcoin y por las criptomonedas en general. Bueno, a mí me tocó ir a Salvador, fui un poco después que se decretara Bitcoin como moneda de curso legal, y El Salvador es un país que está dolarizado, o sea, y la gente está cómoda con su moneda en dólar. Bitcoin yo creo que agrega mucho valor ahí en lo que son las remesas internacionales. Hay una diáspora salvadoreña muy grande, y con Bitcoin vos podés mover remesas a una fracción del costo que lo haces con servicios tradicionales como hiciera con Western Union, etcétera, ni hablar con el sistema fiat bancario, ¿no? O sea, como hay Western Union, el fiat. O sea, si usás en los sistemas tradicionales te pueden costar 5, 6, 7%, y en Bitcoin con Lightning Network te puede costar nada, ¿no? O sea, simplemente saber usarlo. Y más también con stablecoins, o sea, se usa, bueno, stablecoin también en caso de que quieras mover dinero de una manera muy económica. Entonces, yo creo que el problema tal vez
la adopción de El Salvador está buenísimo como para lo que es Bitcoin puro, pero el caso de uso que hay en Argentina no solamente Bitcoin, que creo que va a ser algo que va a llevar más tiempo en el mundo, pero en Argentina es sobre todo stablecoins, o sea, la gente se acerca mucho. Lamentablemente yo digo, pues hay alternativas, pero bueno, la gente usa muchísimo Tether, que es un dólar cripto de muy fácil acceso en todo el mundo, pero especialmente en Argentina la gente por donde entra y descubre muchas veces después Bitcoin. ¿Y por qué Tether? Uno dice, ¿y por qué las stablecoins en general? Y porque en Argentina, por ejemplo, no está literalmente prohibido, pero prácticamente es muy difícil para la gente ahorrar en dólares en una cuenta bancaria. El gobierno quiere y promueve que vos ahorres en pesos, de vuelta, el cual te lo prenden fuego, ¿no? Te lo evalúan, con lo cual te están robando tu dinero. Y bueno, entonces tiene mucho sentido, o sea, la gente históricamente ahorra en dólar desde hace mucho tiempo, y Bitcoin es una alternativa, entonces hay mucho más como awareness al problema este. No es el que es la tierra de los bitcoiners, pero hay muchos bitcoiners. Yo creo que si uno tomara en porcentaje, debe haber mucho más awareness proporcionalmente que en otros países. Dices que es una alternativa, Manu, pero también es una opción, es algo que se está planteando, es algo que tú crees que es necesario para Argentina. Estabas hablando, bueno, de la inflación, de la devaluación del peso, pues lamentablemente una situación económica nefasta en Argentina. No sé si hay gente, pues como tú decías, ¿no?, que es de alguna forma consciente de lo que está sucediendo y que empieza a plantear pues que a lo mejor Bitcoin puede ser una alternativa. No sé si como moneda de curso legal, no sé de qué forma, pero quizás pueda ser una solución, una especie de vía de escape a lo que se está viviendo allí. Yo personalmente creo que más que una alternativa a uso de moneda de curso legal, a mí me gusta más la Constitución de Panamá, ¿no?, donde dice: el gobierno no debe imponer y tiene prohibido imponer el curso forzoso de cualquier moneda. Entonces, que después que el ciudadano se eduque, aprenda y use el dinero que quiera. De hecho, si quieren dejar el peso, el Estado quiere dejar el peso circulando, ok, que lo use el que quiera. Si vos sos presidente, si vos sos diputado, si vos sos empleado público y querés usar ese dinero que es una porquería, para decirlo de una manera muy elegante, bueno, allá vos. Pero si vos querés usar dólar o Bitcoin o Tether o Ethereum o lo que se te ocurra, nada, que haya libertad para los individuos a usar el dinero que piensen que sea más sano, mejor. Esa es mi postura personal. Bueno, ahora hay un candidato que es Javier Milei. Él habló mucho de un candidato a la presidencia, ¿no? Habló mucho del tema de la dolarización. Está muy puesto en la agenda eso. Yo conozco personalmente a Diana Mondino, que es la primera candidata a diputada por el Congreso, que de su espacio, y Diana personalmente me dijo: mira, no, en realidad no se quiere dolarizar, lo que se quiere es justamente algo muy similar a lo que yo comentaba, o sea, que la gente use el dinero que quiera, tanto para transaccionar como para ahorrar, como para invertir, como para establecer contratos, etcétera. Que para mí ese es el camino. Bueno, al final, Manu, un poco en la línea de lo que vas comentando, es pues, que haya libertad, básicamente, ¿no? Que cada uno utilice lo que le dé la gana, ya sea en stablecoins, como decía, ya sea Bitcoin, ya sea el peso, el dólar, o bueno, un poco lo que a cada uno le parezca o le dé la gana, si te parece. El peso uruguayo, el euro, el yuan, el yen, lo que quiera, o sea, pero no... que no te lo impongan. Claro, el Estado, nosotros vivimos en un mundo actual que es muy de Matrix, ¿no? O sea, nosotros pensamos que está bien que los Estados nacionales sean dueños del dinero, pero la realidad es que eso es una realidad que tendrá 400 años, desde que en Holanda empezaron a encontrarle uso y en un momento se apropiaron del dinero el Estado, pero... y después, bueno, con el sistema Fiat lo rompió todo Nixon. Pero la realidad es que la historia de la humanidad es que se usaba el oro como dinero y el oro no era dueño del Estado.
hoy en día los países usan de moneda de curso legal algo que es un invento que tiene cero sustento y te lo imponen, ¿no? El principal que te lo impone es Estados Unidos con el dólar, pero después cada país tiene su papelito de color que quiere que la gente use, ¿no? En Europa el euro, en Estados Unidos el dólar, en cada uno de los países te encajan otro papel falsificado, como dicen mis amigos. Compitiendo, Manu, a ver cuál es la shitcoin verdadera. Vemos, bueno, pues que desde luego, lamentablemente, el peso está cogiendo bastantes papeletas. Y hablabas, Manu, de un poco las propuestas de los candidatos. Hablabas de Javier Milei, que es cierto que al principio pues hablaba mucho de eliminar los bancos centrales, hablaba mucho de Bitcoin. No sé qué te parece, primero en este caso, pues que en Argentina un candidato haya hablado de Bitcoin, aunque no estoy seguro de si sigue en esta senda, más allá de que sea pro Bitcoin, no sé si sigue con este mensaje, pero quiero saber si puede ser también un punto importante, un punto decisivo de cara a las próximas elecciones en Argentina, si se está hablando de Bitcoin y si hay gente que puede votar teniendo en cuenta precisamente esta cuestión. Mira, del equipo de Javier Milei, la persona que entiendo que más sabe de Bitcoin es Diana Mondino, pero Diana no es una especialista de Bitcoin, dicho en palabras de ella. Si bien entiendo que ha estado en contacto con gente que sabe mucho de Bitcoin de hace muchos años, ella es una economista del mundo más tradicional, ha participado, bueno, directora de bancos, distintas cosas, pero tú sabes, ¿no? Bitcoin es un tema muy apasionante, pero también muy difícil hacer doble clic y meterse realmente y entenderlo en profundidad. A mí me costó muchísimo y creo que la mayoría de los bitcoiners, los que nos denominamos bitcoiners o gente que estamos muy metidos en la filosofía que hay por detrás de Bitcoin, más allá del asset especulativo, creo que no es fácil llegar. Yo sinceramente no sé, no hablé del tema con Javier. Diana tiene una buena noción, pero de vuelta, se manejan en otro mundo con otros problemas. El problema principal hoy en día de un candidato a presidente en Argentina creo que es solucionar una inflación del 100%, o sea, donde está totalmente destruida la moneda del país y donde en realidad el problema ese se origina en un déficit fiscal tremendo que se financia a través de la emisión monetaria, ¿no? Entonces, el problema es en el déficit fiscal, yo creo que eso lo tienen claro, y eso no es fácil de solucionar, eso requiere una transformación del Estado a fondo, que creo que ahí va a ser el primer eje de gestión de Javier. Y el segundo, si es Javier que sale de presidente, y si es Patricia Bullrich, que es la alternativa, o la segunda candidata con mayor probabilidades, estoy seguro que también va a ir por ese lado. Y el otro tema es la seguridad, ¿no? Argentina se ha convertido en un país cada vez más violento, con carteles narcos trabajando fuertemente en algunas ciudades, todo corrompido por Estado corrupto, totalmente corrupto. Nosotros vivimos más de 20 años de un Estado kirchnerista donde la vicepresidenta actual tiene condena, o sea, está condenada por cientos de millones de dólares de robo. Obviamente no tiene condena firme, pero bajo una cosa similar en cualquier país civilizado, cualquier persona racional hubiera renunciado al cargo. Entonces, eso para que te des un contexto del estado de situación de Argentina. Está muy cerca de ir a un estado fallido, donde de vuelta el tema de Bitcoin, yo no creo que Bitcoin fix everything. Creo que Bitcoin va a arreglar algunas cosas, pero creo que esto se arregla con ataque a la corrupción, con un Estado más austero y con política de seguridad. Nos fuimos completamente del tema cripto, Bitcoin, pero es mi postura al respecto de este tipo de problemas y donde creo que realmente está la agenda de Javier. No, creo que no está en Bitcoin. Luego, Manu, muchas cosas que comentas y que nos van sonando también aquí en Europa, que nos van sonando desgraciadamente también en España y que, bueno, pues que esperemos que poco a poco se vaya poniendo solución. Por lo menos vemos que Javier Milei tiene un plan, ya veremos si luego lo lleva a cabo o no, si sale bien o no, pero poco como sucedió en su día con Nayib Bukele, pues tienen un plan y al final, desde luego en el caso de Bukele, no les ha ido nada mal. Muchísimas gracias, Manu, por estar aquí con nosotros. Nos tiraríamos toda la tarde hablando contigo, pero ya sabes cómo es la tele
y me van a matar, pero ya sabes que, bueno, que esta es tu casa y cuando quieras estás invitado y volvemos a charlar un ratito. Un placer tenerte por aquí. Muchas gracias por invitarme, Sergio. Un placer. Muchas gracias a ti. Pues nosotros mañana volvemos con más, a la misma hora, en el mismo sitio, hablando de todo lo que ocurre en el mundo cripto, en el mercado cripto, aquí en Negocios Televisión. Muchas gracias, buenas tardes y buenos profits.